les invito a buscar en su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Si Cristian está ahí con la traducción, orar por él también para que el Señor, a nuestro hermano Cristian Soto, le bendiga al Señor con este ministerio de ir traduciendo mientras él está viéndonos, siguiendo el mensaje. Así que agradecemos al Señor por el ministerio que tal vez muy oculto, que no vemos, pero que ahí está presencialmente en este ministerio. El tema que hoy vamos a desarrollar se encuentra en Marcos capítulo 5, los primeros 20 versículos. Un hombre en tormenta, un hombre atormentado. Nos referimos al Gadareno. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, leemos desde el verso 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, esto es Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya nos podemos dar cuenta a qué nos referimos con el tormento de un hombre. El Evangelio de Mateo hace mención de dos endemoniados. Marcos se centra más en uno de ellos. Dice el verso 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, verso 5, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Mira el verso 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Ves la pluralidad? Envíanos. Verso 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven lo que había sido y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarles que se fuera de sus entornos. Estos los habitantes del pueblo se lo piden a Jesús. Verso 18. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Un hombre en tormento, vamos a ver el Gadareno. Hoy nos enfrentamos a un texto que da mucho que hablar para comentar. Son 20 versículos, tremendamente interesante, casi yo diría un cuadro macabro hay acá, que puede prestarse para, en algunos círculos, para mucha especulación. No debemos olvidar algo obvio que está en este relato: la realidad del mundo espiritual, la realidad del gobierno de las tinieblas, la realidad de un plan satánico de cautivar, de dominar, de subyugar al hombre. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, declarando acerca del adversario, Jesús dice que el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué terrible caso tenemos acá? Un hombre en tormenta, en tormento, el Gadareno. Quiero que observemos 5
observaciones que voy a hacer. Vamos a hablar del escenario, del endemoniado, del encuentro, la emancipación y finalmente del encargo que va a recibir este personaje. 5 conceptos que vamos a ver acá en este hombre en tormento, el Gadareno, un hombre poseído por más de un demonio. En primer lugar, observemos el escenario. Si nosotros retrocedemos en el relato de Marcos, nos encontramos que Jesucristo le va a decir a sus discípulos en el capítulo 4, que verso 35, aquel día cuando llegó la noche, dato interesante, en oscuridad, les dijo, pasemos al otro lado. Creo que los discípulos no deben haber estado muy contentos en hacer ese cruce en el mar, para llegar a la región de Gadara. ¿Por qué vemos esto? Vemos porque los discípulos en la mar, primero, ya es de noche. Segundo lugar, había mucha especulación con respecto al sector de Gadara, al otro lado de la ribera del mar de Galilea. Ellos no quieren cruzar porque este es un sector que vamos a ver ahora muy pagano, muy de mucha adoración, considerado un lugar donde los judíos, la nación de Israel, no querían peregrinar, pasar. Estaba lleno también de superstición, ya que la región de Gadara, por su trasfondo histórico, era muy dado a la idolatría. Y los hebreos sabían que detrás de cada ídolo había un demonio. Así que había una especie de temor, de incertidumbre. Vemos acá que los discípulos van a enfrentar una tormenta que para ellos es sorpresiva, son hombres de mar. Algunos comentaristas llegan a creer que esta tormenta es un intento de Satanás de no permitir la presencia de Jesús en el sector de Gadara. Cuando llegó la noche, observa el paraje, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, después de una gran tempestad, de una gran dificultad, pero ahora los discípulos van a ser testigos del poder de Dios, no solamente sobre la naturaleza, sino también sobre el reino de las tinieblas. Mira, hemos visto el padecimiento en el mar de Galilea, verso 1, el paraje, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Gadara era la capital de la provincia de Perea, ubicada al sureste del mar de Galilea, a poca distancia al sur de este lugar. Un lugar muy entregado a la idolatría, muy pagano. De hecho, tú sabes que por el relato ya lo vimos que cultivaban cerdos y en cierta forma los cerdos eran utilizados en rituales de adoración y los judíos consideraban a los cerdos como animales que eran impuros. Algunos han dicho que la historia que Jesús cuenta acerca de ese muchacho en rebeldía que se fue a una tierra lejana y ahí cuidaba cerdos, que es muy posible que vino a habitar en este lugar, ya que los judíos no cuidaban de los cerdos, de los animales, porque eran considerados animales impuros. A la región de los Gadarenos. Lucas agrega que era la ribera opuesta a Galilea. Observa el verso 2. Hemos visto el escenario, el padecimiento en el mar, el paraje, el peligro. Observa 2. Y cuando salió él de la barca, es Jesús. Jesús va con un propósito, hay una misión, hay una responsabilidad. Jesús junto a los 12 llegan a la orilla para enfrentar esta situación. En primer lugar, es un sector peligroso. Es un sector ya que hay mucha quebrada, hay muchos agujeros, es muy escarpado. Es un lugar que también infundía mucho temor, ya que había en ese sector un cementerio, ya las creencias populares de espíritus inmundos, más este personaje que vemos acá. Era un sector, la tradición de los hombres era de mucho temor en ese lugar. Y seguida, dice el texto, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, y mira el temor aquí, porque aquí hay peligros. Un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre endemoniado. Un hombre en aquel tiempo considerado como un lunático o un loco, que había sido afectado por la luna, era la creencia. Sabemos por las escrituras que no es un problema mental, sino que es un problema espiritual. Aquí hay un hombre en posesión demoníaca, y aunque no nos guste en algunos círculos, no les gusta aceptar, esta es una realidad en millares de personas. ¿Cómo entra un muchacho, una muchacha, un hombre, una mujer a este círculo? Obviamente por influencia directa y por una vida pecaminosa. Hoy es muy común que personas endemoniadas sean diagnosticadas con problemas psicológicos
pero nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que hay un reino de tiniebla y de oscuridad. Dejemos atrás en primer lugar el escenario. Hemos visto el padecimiento en el mar, el paraje, la región de Galilea, el peligro. Hay un lugar, hay un cementerio, es muy escarpado, hay peligro, hay un personaje que infunde temor, es un terreno pagano. En segundo lugar, el endemoniado. Vamos a mirar desde el verso 2 en adelante. En primer lugar podemos observar el entorno. Dice el texto 2 al final, y de los sepulcros. Mira dónde vivía este personaje, verso 3, que tenía su morada, ¿en dónde? En los sepulcros. Este hombre moraba en los sepulcros. El doctor Lucas nos dice que no vestía ropa y no moraba en una casa, sino que estaba en los sepulcros apartado posiblemente de la sociedad. Recordemos que las prácticas orientales era de enterrar a sus difuntos en las grietas que eran naturales. ¿Por qué este hombre vive en este lugar? Posiblemente este hombre estuviese buscando la soledad, su tormento. Recordemos que tocar un sepulcro para los judíos también era algo impuro. Por alguna razón él vive solo, es un peligro para la sociedad, está en aquel lugar y ya como hemos visto en el relato, varias veces intentaron aislarlo, someterlo, encadenarlo, pero fue imposible. Mira su estado, en primer lugar su entorno, él vivía en los sepulcros, moraba ahí. Pocas personas les gusta vivir cerca de los cementerios. En mi país, gente que vive cerca de los cementerios siempre cuentan de muchos relatos, de mucha superstición, de muchas cosas. Observa el estado de este hombre. Dice el texto, verso 2, que era un hombre con un espíritu inmundo. Era un hombre que estaba poseído, según la traducción de Lucas, era atormentado. Verso 18 de capítulo 8. Versículo 18 vemos acá que era atormentado. Lucas en el capítulo 8, verso 29 dice que era un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ves acá un hombre bajo el control satánico. Un espíritu inmundo, un demonio se ha apoderado del cuerpo, de la mente y aún de la voluntad de este hombre. Dice el verso 5, y siempre, mira, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Era consciente este hombre de su estado demoníaco. Tenía momentos de conciencia y clamaba por, de alguna forma, poder ser libre. Los gritos son los alaridos profundos de desgarro tenebroso que este hombre levantaba pidiendo ayuda, socorro. Hiriéndose, dice el texto, con piedras. Creo que a través de esta tortura él trataba en su flagelo del cuerpo de alguna forma liberarse de esta posesión demoníaca. El texto no nos dice cómo llegó este hombre a este estado, pero no te olvides que es una realidad en millares de personas. Creo que en cierta forma es parte del juicio de Dios que en su voluntad permisiva deja hombres y mujeres que no quieren abandonar su pecado, que no quieren abandonar su degradación. Dios los deja, como dice el libro de Romanos capítulo 1, a consecuencia de sus propias malas decisiones, de sus propias malas inclinaciones. Y el control de Satanás es evidente en su vida. Con respecto a los demonios, sabemos por las Escrituras que al llegar al final de la historia del cristianismo, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, verso 1 de su primera carta, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y agrega, y doctrinas de demonio. Creo que al igual que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó toda una ola de oposición, y yo creo en esta porción, que como los demonios saben y Satanás saben que Jesús va a la región de Gadara, un sector pagano, pero viene la luz, de alguna forma Satanás quiere preparar una estrategia para sacar pronto a Jesús de aquellos terrenos, para que los hombres no vengan al conocimiento de la verdad. Recuerda 2 Corintios 4:4 que dice, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Con respecto a los demonios, sabemos de su actividad irá en aumento al final de los tiempos.
Se especula con respecto al origen de los demonios. Algunos creen, y era un pensamiento greco, que se creía que los demonios son espíritus de hombres malos, que no descansan, que fallecen y que su espíritu queda deambulando buscando un cuerpo para poseer. La creencia en nuestros países es por eso del temor que hay de ir a los cementerios, porque aún hay espíritus vagando a la luz de las Escrituras. Después de la muerte está establecido el juicio, el encarcelamiento. Otros creen que el origen de los demonios se refiere a una raza preadámica que existió antes que Adán y Eva viviesen en esta tierra, bajo el reinado de Satanás, que se revela y quiere atentar en contra del gobierno de Dios. Otros creen que son el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres de Génesis capítulo 6. Toda una generación, una perversión en la genética humana. La postura más clásica es que los ángeles caídos son los mismos demonios, ya que sabemos por las Escrituras que cuando Satanás se rebeló, la tercera parte de las huestes angelicales siguió la estrategia y el camino del enemigo. Y en cierta forma Satanás es el príncipe de los demonios. Vemos acá otra realidad interesante. No simplemente hablamos acerca de la actividad en aumento del mundo demoníaco, su origen, sino que también la posesión demoníaca. Podemos definir la posesión demoníaca como un estado en el cual uno o más espíritus malignos o demonios habitan en el cuerpo de un ser humano, siendo capaces de tomar el control absoluto de su víctima a su propia voluntad. Ahora, mis queridos, sabemos que quien ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y gloria a Dios por eso, tenemos una protección segura, ya que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué cosa? Libertad. Mira, interesante el endemoniado, su entorno, su estado. Veamos su energía. En versos 4 y 5 nos sorprende, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Es interesante la oscura posesión demoníaca y la investidura de una fuerza sobrenatural. Y nadie podía dominarle. El término dominar acá es un término fuerte que literalmente significa nadie podía controlarlo, como una fiera salvaje. El evangelista Mateo dice lo siguiente: feroces en gran manera, Mateo capítulo 8, verso 28, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. ¿Recuerdas que te decía que Gadara era un lugar peligroso? Por este hombre, por esta persona en posesión demoníaca. Y fíjate, interesante, y siempre, dice el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces. Algo que en mi experiencia en años pasados, en campamentos cristianos, en trabajo con jóvenes que de trasfondo de mucha droga, de mucho alcohol y de mucho satanismo, que cuando había una especie de desdoblamiento en los muchachos, en este círculo satánico, era impresionante las voces que salían de su interior, como voces profundas, cambios profundos. Casi era aterrador. Casi Lucas nos hace ver el cuadro completo de lo que es el control de una posesión demoníaca. No me quiero detener acá, tenemos varios versículos más para considerar. Mira conmigo el verso 6 en adelante. Vemos el encuentro entre el Señor soberano y este hombre poseído por demonios, que para muchos infundía temor, terror. Por primera vez aquel que infunde temor va a temblar frente a la presencia de alguien que es superior, la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionan los demonios al enfrentarse con Jesús? Observa el verso 6. Ellos en primer lugar van a reconocer la persona de Jesús. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, este es el endemoniado, Jesús viene, pone su pie en la orilla, sector de Galilea, un sector peligroso, de mucho temor, de mucha influencia. Vemos acá, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Me llama mucho la atención este hombre y la posesión que hay, y clamando a gran voz dijo, mira el reconocimiento que hay, ¿qué tienes conmigo? ¿Y cómo le llama? Jesús, Hijo de Dios, y agrega algo más, el Altísimo.
estos demonios reconocen a la persona de Cristo Jesús y doblan sus rodillas delante de Él. Y estamos hablando de personas bajo influencia demoníaca. En otras palabras, los demonios reconocen en primer lugar la persona de Jesús y doblan sus rodillas. ¿Cuántos hombres oyen el nombre de Jesús? Se burlan del nombre de Jesús, incrédulos a la persona de Jesús. Y aquí hay más solemnidad de parte de un grupo de demonios. Mira la reacción de los demonios. Reconocen su persona. Observa el verso 7, la segunda parte. Reconocen su porvenir. Te conjuro por Dios. Te reclamamos, te pedimos que no nos atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ellos reconocen no solamente la persona de Jesús, reconocen también su propio destino, su propio porvenir. Ellos saben que los demonios, el reino de las tinieblas, está destinado a juicio y ya ellos saben. Estos seres saben que hay ciertos tipos de ángeles. Judas, verso 6, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, que ya están en prisiones de oscuridad, están en el Tártaros, están encerrados, están encarcelados por la autoridad y el poder de Dios, ya están en aquel lugar y solamente saldrán de ahí para recibir la sentencia final, donde será enviado Satanás con sus secuaces, el lago de fuego y azufre, la condenación eterna, el infierno preparado para Satanás y sus demonios. Ellos reconocen su persona, reconocen su porvenir. Te conjuro por Dios, verso 7, que no nos atormentes. Verso 8, porque le decía, sal de él, de él, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Esto es Jesús. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Vemos acá un diálogo racional con los demonios. Tiene la capacidad de la comunicación directa y que una persona puede tener más de un demonio en su interior. El texto no nos dice que era toda una legión, sino que su nombre asignado es ese y que había muchos espíritus en ella, al igual que otra mujer en las Escrituras, de la cual salieron, ¿cuántos? 7 demonios. Posesión demoníaca. Reconocen no solamente la persona de Jesús, no solamente su porvenir, su juicio final, sino que también ellos reconocen, y algo interesante, el poder de Jesús. Y aquí es una lección para los discípulos. Mira el verso 10. Y le rogaba mucho que los enviase fuera, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué no ser enviados de aquella región? Porque era una región entregada al paganismo, a la adoración, a las fiestas, a los deleites carnales, como una gran ciudad entregada sencillamente hacia los disfrutes mundanos o mundanales. Ellos quieren seguir estando en ese lugar. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y mira que me llama otra cosa la atención. Y le rogaron todos los demonios, no uno solo, sino que todos los que estaban en posesión de ese hombre, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Mira el verso 13, el poder de Jesús. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Observa un par de cosas acá interesantes. No tienen autonomía independiente, actúan bajo el control y el permiso divino. Le piden al Señor, déjanos ir allá, salir de este hombre, queda libre, pero ahora nosotros queremos ir y tomar los cuerpos de estos animales. Me llama la atención que necesitan un cuerpo como medio de accionar. Y extrañamente, dice el texto, encontramos acá que tienen que recibir el permiso divino para salir, para actuar. Pensamos un poco en el hato de cerdo. ¿Por qué los cerdos? Vamos a ver en la reacción que tienen los hombres. Satanás no hace nada sin intención alguna. Observa ahora el verso 14, la reacción de los aldeanos. Verso 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. No sé, no tengo idea cuánto vale un cerdo.
Pero ponte a pensar, 2000 cerdos, la empresa de algunos se vino abajo, desaparecieron de una sola vez. Y eso hace, verso 17, que los hombres reaccionen en torno al poder de Jesús. ¿Y cuál es la reacción? En vez de asombrarse, de agradecer, de alabar a Dios, de reconocer su autoridad, de ver cómo un hombre fue liberado de una esclavitud tan grande, mira la reacción, verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es decir, presionaron a Jesús de tal forma que Jesús no pudo predicar, no pudo seguir haciendo milagros, no pudo seguir liberando. Sencillamente un hombre, una sola persona, un cruce del mar en tormenta, un gran precio. Y dice el verso 18 que el Señor tuvo que subirse a la barca y regresar. Es decir, en otras palabras, no hubo mucho éxito de muchas personas convertidas o salvas. ¿Por qué? Por la oposición. Es posible que Satanás está detrás de esto. Y el precipitar los cerdos tenía que ver con alentar a los hombres de expulsar, si en un par de horas Jesús ya había hecho eso con su empresa de cerdos, con cuántas otras cosas más. ¿Recuerdas cuando quieren enjuiciar a Pablo en Éfeso porque él predicaba en contra de la idolatría y viene un tumulto de hombres gritando la gran diosa de Éfeso y ellos están asustados porque el negocio que ellos tienen de idolatría se viene abajo? Hemos visto el escenario, el endemoniado, el encuentro. Observa ahora el verso 15, la gran liberación, la emancipación, para continuar con la letra E. El escenario, el endemoniado, el encuentro, la emancipación, verso 15. Mira lo que van a observar los aldeanos. En cierta forma, la sociedad, el mundo está observando lo que ocurre con aquellas personas que vienen a los pies de Cristo. Y ojalá que al igual que lo que ellos, los aldeanos, vieron, verso 18, puedan verlo también en mi persona, en tu persona, en toda aquella persona que dice, yo realmente soy de Cristo, he tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús, porque este hombre que infundía temor a otros, ahora va a experimentar un cambio, una liberación. ¿Qué es lo que ellos vieron? En primer lugar, le vieron libre. Vienen a Jesús y ven al que había sido, ¿qué? Atormentado del demonio y que había tenido la legión. Nuestro Señor rompió las cadenas del enemigo. Aquello que lo tenía atado ahora es libre porque Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a dar libertad a los cautivos, a perdonar. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Queridos, aquí no hay un circo de exorcismo como se practica en muchos lugares, sino que la liberación viene cuando ese hombre, cuando esa mujer tienen ese encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cómo se encuentra este hombre? ¿Qué ven? Libre. Segundo lugar, sentado. Lucas agrega en el capítulo 8, verso 35, sentado a los pies de Jesús, que es el lugar posicional que todos nosotros tenemos desde el momento en que nos hemos convertido a Cristo Jesús. Pablo dice que tú y yo estamos, ¿qué? Sentados en lugares celestiales y vestidos también de la justicia de Cristo, de buenas obras, de buen accionar. ¿Cómo lo ven? Libre, sentado, vestido y en tercer lugar, en su juicio, en sano juicio y en su juicio cabal. En otras palabras, tiene paz. En otras palabras, hay armonía. En otras palabras, todo el caos en su interior ahora está en paz e inquietud porque conoce la vida en Cristo. Paz, paz, dulcísima paz es aquella que el Padre nos da. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Cómo debe vernos el mundo a nosotros libres, sentados a los pies de Jesús, siguiendo al Maestro, vestidos con acciones justas en nuestro sano juicio y en su juicio cabal? Se observa la reacción de estos hombres y tuvieron miedo. Mira el asombro de los aldeanos. Ellos son testigos, conocen a ese hombre, saben de su poder sobrenatural, sentían temor, su gran capacidad, pero vemos acá que Jesús no solamente calma, tiene control sobre el reino natural, el reino físico, sino también el reino espiritual y trae paz y trae consuelo. Pero como Satanás ha hecho su trabajo, como Satanás ha hecho su obra,
Le piden a Jesús que salga de aquel lugar. Cerremos el cuadro. Hemos visto entonces el escenario, la región de Gadara, hemos visto el endemoniado, hemos visto su encuentro, hemos visto la emancipación, cómo fue libre, está sentado en su sano juicio, vestido, tiene paz. Veamos ahora el encargo, y esto es importante, una lección muy importante. El verso 18 nos habla en este encargo el deseo de este hombre. ¿Cuál es? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, mira lo que dice, mira su deseo. Le rogaba, esto es Jesús, que le dejase estar con él. Sin duda alguna, toda persona que realmente ha recibido a Cristo como su Salvador personal, su gran deseo es estar en comunión con su Señor. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? A fin de conocerle, caminar cerca de él. Pedro nos dice, siguiendo sus huellas. Este hombre está tan agradecido. Veía a Jesús como alguien tan importante y tan seguro para seguir, que dice, yo quiero dedicar mi vida para seguirte. Queridos, las Escrituras dicen que por precio fuimos comprados, nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, somos del Señor, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor y yo quiero andar con el Señor. Ese es su gran deseo. Quiere ser un discípulo, quiere aprender de Jesús, quiere estar junto a su Maestro, a su libertador, a su liberador, a su emancipador. Ese es su deseo. Pero observa el verso 19, la denegación, el deber. Mas Jesús no se lo permitió. Déjame decir que no es fácil cuando alguien nos dice no a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestras búsquedas, a lo que queremos hacer. Nuestra reacción carnal es negarnos, no aceptarlo, entrar en rebeldía, pero vemos acá, más Jesús no se lo permitió y le da un encargo. ¿Cuál es el deber? Que es el tuyo y también el mío. Sino que le dijo, ¿qué le dice? Vete ¿a dónde? A tu casa. ¿A quiénes? A los tuyos. ¿Por qué? Porque la obra primero comienza por casa. Mi primer testimonio, mi primer ejemplo debe ser en casa, con mis familiares, sino que les dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, ¿qué cosas? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este hombre va de regreso a su hogar. Es un hombre libre, perdonado, transformado. Y vemos ahora que él va a anunciar. Vemos acá el deseo, vemos acá el deber, pero observa acá la disposición. ¿Qué dice el verso 20? Y se fue, ¿y qué hizo? Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él es un trofeo de la gloria de Dios. Es un testigo del poder del Señor. Es un testigo de la misericordia del Señor. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Mira la disposición. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Ya no es un hombre que infunde temor, miedo, sino que ahora es un hombre que es de bendición. ¿Ha sido transformado por la gracia de Cristo Jesús? ¿El Señor te ha liberado? ¿El Señor te ha transformado? Tú y yo debemos ser personas de bendición a otros. Y todos se maravillaban. Dios no necesita habilidades. ¿Qué curso de discipulado tuvo este hombre? ¿Cuánta teología estudió? No hay mucho, pero él conocía lo suficiente para ser de bendición a otras personas. ¿Qué cuadro? ¿Qué lección? ¿Qué bendición? ¿Qué gran responsabilidad tenemos tú y yo de llevar el mensaje de salvación a otros? Tal vez en una forma aplicativa. Tal vez tú no estás poseído por ningún demonio, ninguna influencia demoníaca. Pero al igual que con este hombre, estás en tormento. Tal vez tu tormento sea tu complicación de salud, tu inseguridad, tus temores, tus debilidades, tu falta de convicción, tus cosas del pasado que no has solucionado y que aún te infunden temor y hay en tu interior tormentos. ¿Por qué no dejar todas las cargas en aquel que es poderoso para hacer esa obra?
echando sobre Él nuestras cargas, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué no hoy tomas ese paso de fe y le dices, Señor, esta es mi carga, esta es mi situación? Quiero sentir la paz y la seguridad que tú estás a mi lado y que tú cuidas de mí. Y al igual como este hombre tenemos un encargo. Tu deber, mi deber es llevar el Evangelio transformador de la gracia de Dios. Bendito Padre Celestial. Te damos muchas gracias por tu amor y también por tu cuidado, por esta consideración de tu palabra. Añade, Señor, tu bendición a lo que hemos estudiado en el día de hoy, que pueda ser de ánimo, de bendición en nuestras vidas y un desafío, Señor, para que con responsabilidad podamos dar a conocer el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén